Gracias, presidente. ¿Le autoriza una...? Sí, por favor, una interrupción. Gracias, Marcos. No, un par de cositas nomás para sumar, ya que estamos todos en sumar. Con el tema de las rutas, tanto que se habla, podemos recordar también que se hizo Zárate de Brazo Largo Corrientes, la famosa ruta del Mercosur, que originó tantos accidentes en el pasado. Y también es bueno viajar por tierra. Hace mes y medio atrás, con unos amigos o compañeros, mejor dicho, me hice Buenos Aires, Río Gallegos, son 3.000 kilómetros. Aparte de ser muy linda la Argentina y de visitar un montón de gente con la que uno comparte militancia y muchos sueños, les puedo asegurar que la mayor cantidad de los tramos de la Ruta 3, incluso también dentro de la provincia de Buenos Aires por la que fuimos recorriendo, pasando por Conesa, Sierra Grande, La Adela, Río Colorado, y todos los lugares se encontraban en muy buen estado. No con el grado de perfección quizás que muchas veces vemos en las películas norteamericanas, en las películas, habría que recorrerlas después adentro, en las películas todo muy lindo, pero la verdad que también podemos recordar, si quieren, la autopista Rosario-Córdoba. Durante años, un sueño de esas dos provincias, la zona núcleo, la zona más rica del país, que también se hizo. Para completar, y es verdad que faltó también, respecto de la cantidad de accidentes de tránsitos, es cierto, y del tema de la desburocratización, es muy lindo el título, obviamente, mucho más los que vivimos en el interior preferimos ese tipo de situaciones porque sabemos la lejanía de las cuestiones, pero sabemos también que es como un mascarón de proa como fue la reparación histórica para el blanqueo. Se trata, si no, por ejemplo, sigue existiendo la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte no movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte. Hablando de burocracia, no echen a nadie, sé que algunos se tientan muy rápido en echar gente, pero la verdad que si sumamos a esto, que la Ciudad de Buenos Aires que hizo las bicisendas, y bueno, ahora no lo encuentro, lo tenía por acá, pero hubo una marcha muy grande de ciclistas acá en la Ciudad de Buenos Aires, por 3 muertos que hubo en accidentes donde participaron colectivos, es bueno también discutir estas cuestiones o ponerlas. Pero no es el fondo de la cuestión es el FGS, y creo que ahí es donde tenemos que poner el acento y tratar, ya que, como decía el presidente de la comisión, van a mandar 3 proyectos de ley a la Cámara de Diputados, de que no genere efectos este DNU y que se vaya para atrás con este DNU. Porque realmente, aparte venimos, no sé si es producto de impericia, que pueda haberla, incluso la hay en todos los gobiernos, así que no voy a venir acá a hacer un examen de perfección de nadie, la humildad siempre por delante, y en ese sentido tendríamos que ver que las leyes que este gobierno envió generalmente no funcionan bien para los jubilados. Esto pasó con el 15% de devolución del IVA y fracasó, una buena intención que fracasó. También sucede lo mismo finalmente con la reparación histórica y finalmente tenemos la reforma previsional negada en campaña electoral a fin de año. Cuestión también que muchos refieren de los incidentes producidos, que esa sesión se adelantó, y yo creo que aquí sí el presidente debería quizás escuchar más a su propia fuerza legislativa o a quien conduce la Cámara de Diputados antes que al jefe de gabinete, porque son los que tienen un pulso de lo que pasa en la calle mucho más grande, no están encerrados en la metadata, sino que tienen contacto con su sociedad constantemente, así militan en otras fuerzas políticas de otras maneras, creo que debería escuchar más. Fue modificada y adelantada esa fecha, y es cierto que hubo un conflicto fuerte afuera, y también es cierto que no sé si habrán sido 15 toneladas de piedras, no sé quién las contó. Sí sé que hay más de 6 personas que perdieron el ojo. Y creo que estas cuestiones por ahí tampoco las tenemos que olvidar y tenemos que cuidar. Y cuando uno vio cómo tiraban, siquiera sin mirar, no habilita tampoco este tipo de situaciones. Y es cierto que nadie quiere violencia, y esto lo digo incluso cuando hubo diputados durante el gobierno de Cristina en la reforma judicial que proponían cercar el Congreso directamente para que no ingresara un senador o un diputado. Entonces, tratemos de hacer un buen ejercicio entre todos para poder encontrarnos, para no quedar en palabras vacías y terminar diciéndole a la gente cuestiones que finalmente después no se realizan. Respecto de esta cuestión podemos agregar que en el tema de los préstamos, Argenta, yo lo voy a poner en palabras de Clarín, si me permite leer en un ratito, espere que lo busco el papel, acá está.
Primero leer, es el artículo 164, creo, ¿no? Autoriza a la Administración Nacional de la Seguridad Social en su carácter administrador de Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a constituir y o estructurar fideicomisos financieros o no, alquilar o prestar títulos de acciones y en general a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias con observancia de los límites de los artículos 74, 76 y las provisiones del artículo 75 de la Ley 241 y sus modificatorias. Bárbaro. Todo muy lindo hasta acá y después, si le agregamos lo que viene, no sé, a ver si me ayudas, acá lo tengo, que es el artículo de Clarín. Porque aparte Clarín, vamos a decir, en este sentido tiene un interés creado. Ustedes saben que el 9% de las acciones de Clarín están en manos del FGS, o sea, del ANSES, y el 21% o 22% que tiene Telecom, la nueva joya que viene adquiriendo desde el 9 de diciembre de 2015 el señor Mañeto. Y obviamente que sé que a muchos se les dificulta también, porque según los métodos de construcción política que se tengan, esto no es un disvalor, a aquellos que basan su método de construcción en la cuestión mediática, les cuesta mucho más decir estas cosas. No hago un disvalor, son métodos de construcción que se eligen y que no tienen por qué ser valorados por uno. Pero, por ejemplo, Clarín decía, la ANSES aprovechará este decreto para empezar a vender su cartera de créditos Argenta y así hacerse de fondos para relanzar dicha línea de préstamos, mecanismo conocido como securitización. ¿Qué es esto en parte? Que recién escuchaba un diputado, ¿por qué en el 2009 tal cosa? Recordemos que esto de securitización y todo tiene que ver con lo que pasó en el 2008 cuando se cayó el mundo, una crisis bursátil financiera no calificada por nosotros como mundial, sino por todo el mundo, el Lehman Brothers, bueno, todos aquellos que ya lo saben, y termina diciendo que el FGS podrá entonces prestar a quienes le den un título de crédito en garantía como una hipoteca de un bien ajeno. Creo que con lo que está pasando hace 48 horas en la bolsa de Estados Unidos, en las bolsas europeas, y el grado aparte, cuando empiezan a justificar, digamos, los economistas argentinos, que hasta hace 72 horas decían una cosa y ahora dicen que ante la suba de tasas se puede producir el famoso flight to quality, digamos, que es que los inversores vuelan hacia mercados más seguros, tengamos cuidado en esto y por ahí podemos hacer un aporte en serio si realmente la voluntad que hay es de discutir y dialogar, por más que haya urgencias, como marcaba, calculo, el diputado Iglesias, respecto a algunas situaciones que son ciertas, y puede haber más todavía dentro de esto, tengamos en cuenta que dentro de este paquete de 19 leyes derogadas, 140 leyes modificadas, está el tema de los jubilados que vienen siendo perjudicados constantemente, porque aparte hay un permanente cambio de reglas de juego en esto. Y creo que tenemos que estar atentos en este sentido porque lo que uno empieza a ver es, por ejemplo, cuando se dieron estos préstamos y que se intensificó la cantidad de préstamos a partir de agosto de 2013, obviamente luego de la derrota por pocos votos, por un puñadito de votos, que luego revirtió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, se intensificó en miles de millones de pesos la cantidad de préstamos de este tipo para los sectores sociales, a una tasa del 24%, que después fue modificada al 27% y que finalmente con la reforma previsional, quienes habían planificado sus gastos, vieron cómo le retrajeron, a partir de aumentarle menos sus haberes, lo que tenían para ingresar y lo que habían planificado. Consistente también ese número que dice ahorrarse, producto de la modificación de la ley previsional, con aquel que le prestaron a la gente. O sea, lo que le prestaron después se lo retiraron y se lo prestaron un 27%, lo que era por derecho propio de ellos y por ley. Eso en un lado, y también en el sentido de los créditos UBA, y más allá obviamente que era mejor tomar un crédito hipotecario, esto se sostenía en todos lados, que los tiene el gobierno también, pero que el UBA no iba a funcionar, aparte por las características que está tomando la economía argentina y la modificación constante de las pautas de inflación que hay, donde ya no sabemos cuánta es realmente, y lo que le cuesta aparte a las provincias. Recordemos que si ustedes miren, hicimos un ejercicio de sumar todos los presupuestos provinciales que mandaron los gobernadores a su legislatura. El déficit sumado de todas las provincias da entre 75.000 y 80.000 millones de pesos, aproximadamente. Creo que es otro dato para mirar, aparte de provincias fuertemente endeudadas en dólares, como pasó también en el caso de Chubut, que casi genera un gran dolor de cabeza financiero y en la bolsa, cuando dijo que debía reestructurar su deuda y después corrigió, tras algún llamado supongo, y dijo refinanciar. Por esto creo que, teniendo en cuenta lo volátil también de la economía internacional, cuestión que no depende, sí, acá del gobierno, no es culpa del gobierno, esto es algo exógeno, creo que podríamos no avanzar en generar el derecho con este DNU para que ocurran este tipo de situaciones y sí que haya una ley en el Congreso que estudie estas herramientas financieras, estos derivados, si conviene o no conviene, de manera abierta, tomándonos el tiempo para evitar un nuevo dolor de cabeza a los jubilados. Y teniendo en cuenta aparte que esto ya sucedió alguna vez en Argentina en el 2001,
cuando las AFJP le prestaron al Estado Nacional, en virtud de lo que era acompañar el megacanje, porque por ahí muchos se olvidan de la plata de los jubilados, pero en el momento final de la alianza le prestan la plata a la FJP, explota la economía y defoltean los ahorros de los jubilados que estaban dentro y hubo que negociar. Fue todo, usted lo conoce, yo no voy a venir a darle, digamos, ni clase, pero es para recordarlo más que todo. En ese sentido, y también el sector privado, ¿no? Que es donde aparece Telecom, Clarín, Holcim, Mirgor, también Mirgor. Entonces creo que más allá de revolearnos situaciones por acá de un lado para otro, uno podría también esgrimirlas y ser un gran chicanero, pero la verdad que no es nuestra tarea acá, sino que la tarea es tratar en este sentido, que uno podría realmente creer en la buena voluntad de estas 3 leyes para que se discutan en el Congreso. Aparte, no le ha ido mal a este gobierno en el Congreso. No le ha ido mal, ha sacado una gran cantidad de leyes. Y han dado el debate, algunos han sido más calientes que otros, pero pueden darlo, y para creer que realmente hay una voluntad en estas 3 leyes y que quieren que sean los legisladores elegidos por la gente los que decidan esto, creo que sería muy bueno que este DNU avance. Obviamente se podría modificar, pueden hacer otro con las cuestiones por ahí más pequeñas, rápidamente, para que mejoren y tratarlas. Incluso pueden llamar la semana que viene si quieren una sesión extraordinaria porque estamos acá. O sea, no hay ningún tipo de problema para debatir en ese sentido, y creo que sí, en el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en un mundo como este, que es volátil económicamente, que sabemos que nunca terminó de recuperarse del 2007-2008, y de lo que generan los derivados, y lo que son los bancos de inversión, y todo lo que pasó cuando los Clinton los habilitaron, digamos, tendríamos que mirarlo bien nada más para proteger, si realmente estamos todos de acuerdo y hay buena voluntad de debatir, y saludo que se envíen los 3 proyectos, que este DNU entonces se vuelve innecesario, más allá de que después podemos discutir las cuestiones de fondo, constitucional o no constitucional, se vuelve innecesario, y creo que amerita, cuando estamos hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en una crisis de las bolsas internacionales, por ahí esperar un poquito más y dar el debate y ver cuál es la síntesis que ofrece el Congreso a la sociedad para tratar, aparte, de evitar que el Congreso termine también siendo, como le pasó a toda la dirigencia que hasta el 25 de mayo del 2003 corría por todos lados porque la querían matar a todas, no distinguía después no distingue quién fue oposición o oficialismo. Se enoja porque siente que su dirigencia le falló y pasa de ser dirigentes a clase política, así que creo que ahí hay una oportunidad hoy, por ahí, en este DNU, de poder pisar el freno, y quizás lo que pueda ser visto como una derrota política mañana pueda transformarse en una victoria, y lo digo con experiencia de causa, que es lo que nos pasó en el 2009 y terminó siendo después en el 2011 una victoria. Gracias, diputado.